Tiene la palabra el diputado Diego Bocio. Gracias, señor presidente. Lo primero que queremos decir es que este decreto no es tan bueno como dicen muchos, ni tan malo como dicen otros. Este decreto tiene cosas que son atendibles y que tienen una lógica y tienen cierta racionalidad, y hay cosas que evidentemente no responden, como decía un miembro preopinante, a la realidad en la Argentina. La primera reflexión es que plantean un Estado inteligente, un Estado ágil hacia la gente. Yo lo que solo veo y ratifico en las propias palabras del oficialismo es que lo único que pretenden es agilizar las inversiones y determinado tipo de trámites a un sector de la sociedad o a pocos. Después se enojan cuando algunos le decimos que gobiernan para los ricos, pero este es un decreto que básicamente lo que resuelven son ciertas cuestiones, algunas atendibles, otras no, de burocratización de pocos sectores. Yo pensé que cuando vi el anuncio y algunos voceros del gobierno decían que era fundacional este decreto en términos de modernización del Estado, bueno, no va a haber más esperas en el PAMI. Pensé que el Estado más ágil significaba que los medicamentos llegaban rápido, que las prótesis, las esperas por internación y demás se resolvían de manera más ágil. Así vemos el Estado nosotros. No vi nada al respecto. Yo pensé que íbamos a poner tiempos más exigentes al ANSES para jubilar a millones o miles de argentinos. No vi nada al respecto. Yo pensé que el proceso del Estado más cerca de la gente y más ágil y más inteligente es, en definitiva, para resolver y solucionar muchos de los problemas cotidianos que viven los argentinos. Está decididamente ausente de la lógica de este decreto. Tampoco quiero caer en querer nosotros autolimitarnos nuestras facultades. Parece que es la primera vez en la historia del Congreso que vamos a derogar un artículo, una parte o muchos DNU. Ya lo hemos hecho. Quienes alguna vez formamos parte del Ejecutivo firmamos o propusimos algún DNU. Y yo he visto modificaciones de estos DNU en este recinto. Y ese DNU estaba vigente o porque no se expresaron ninguna de las cámaras, es decir, por el silencio, porque así fue ratificado por ley en el año 2006, después de la reforma del 94, o porque alguna de las cámaras lo ratificó. Con lo cual tampoco nos podemos ir a un acotamiento de las propias facultades del debate. ¿Cómo hacemos para debatir y poner límite a que no se usen los recursos del ANSES? Se debate. Se le dice al Congreso, tenés que debatirlo en una ley. Se le dice al Poder Ejecutivo, perdón. Y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de mandar una ley y nosotros decirle si está bien o está mal. ¿Cómo discutimos el fondo de esas cuestiones? O díganme, es la primera vez que derogamos un artículo de un DNU. Porque hay muchos antecedentes, lo ha hecho este propio Congreso y recientemente. Con lo cual no nos vamos a limitar en las facultades. Lo que vamos a hacer es lo que estamos convencidos que hay que hacer. Recién lo explicaba el compañero David. Para nosotros es un límite el tema del embargo de las cuentas. Por eso decimos que no se van a embargar las cuentas a miles de trabajadores. Eso no significa que tengamos que discutir institucionalmente y de forma mucho más precisa y mucho más rigurosa todo lo que tiene que ver con las cuentas sueldo. Hay muchísimo para trabajar al respecto. Yo recuerdo, en el marco de la aplicación de la asignación universal por hijo, tuvimos que hacer con el Banco Central de la República Argentina, carga pública, el pago de la asignación universal por hijo, porque los bancos no querían que se contaminen sus sucursales con los morochos que venían a cobrar la asignación universal por hijo. Y estas cosas tienen que tener un marco normativo legal en donde el Congreso se tiene que expresar para que a nadie se le ocurra de un día para el otro embargar las cuentas de miles y miles de argentinos. Con la ANSES, quiero ser claro, hay límites institucionales y políticos que ha puesto el propio Congreso de la Nación. Acá nosotros discutimos que queremos un sistema previsional público. He escuchado a funcionarios del Poder Ejecutivo que ellos mismos decían que el sistema quería ser público. Y nos desayunamos con un artículo que dice que las operaciones del fondo no tienen
no están sujetas a la ley de contrato público. Cuando nosotros concebimos lo público, también las decisiones tienen que estar sujetas a todo el andamiaje legal público. Acá no solo se tienen que controlar las operaciones o decir si las operaciones son buenas o malas. Tiene que existir la ley y el ordenamiento jurídico público, porque es el Estado, no es la mesa de dinero de un banco extranjero del Deutsche Bank. Es el Estado nacional que está preservando sus recursos. Y cuando decimos que tiene que ser público, ese funcionario se tiene que poner a consideración de todo lo que significa el andamiaje público, los conflictos de intereses. No se puede comprar acciones o comprar fondos cuando vos fuiste parte del fondo 6 meses antes. Y eso lo dice la ley de contratación pública. Si la ley de contratación pública no forma parte del control de las propias operaciones del ANSES, ese tipo de circunstancias no serían objeto de ningún poder del Estado. No sé si soy claro hacia dónde querían ir cuando querían sacar en esencia que el ANSES no funcione sobre el margen de la contratación pública. Y la segunda decisión, querían poner todos nuestros activos en fideicomisos y entregarlos al mercado financiero. Así funcionan los bancos, se apalancan los bancos, se llama en la jerga financiera. Querían hacer operaciones de corto. ¿Qué significa? Pongo los bonos o las acciones en un fideicomiso, como no necesito tener la tenencia de las acciones, pero está la garantía, sobre la nada hago operaciones de timba y de derivados financieros. No hay ningún país del mundo que tenga sistemas previsionales públicos que pongan en garantía sus activos o se endeude sobre los activos de su sistema de seguridad social. No es el sistema de seguridad social un banco, no es los fondos de los trabajadores un sistema para la especulación o la timba financiera. Es un resguardo, así lo dice la ley, para que el sistema funcione en torno a la capacidad o no de cubrir sus déficits. Por eso dijimos que no a las modificaciones de las normas del ANSES. Y por último, señor presidente, podemos discutir muchísimos aspectos del decreto, tal como lo expresó el compañero David, en materia de obras de arte. Es cierto que artistas jóvenes argentinos estaban años y pasaban años muchas veces y sujetos a pequeños intereses, muchas de ellos veces mezquinos o quizás con otros intereses, pero tampoco podemos dejar librado todo a ningún tipo de control, por eso tiene que tener la presencia de la aduana. Tenemos que discutir en este ámbito el tema de los bienes del Estado. La verdad, no solo en términos provinciales, sino en términos hacia dónde queremos que esos bienes sean utilizados estratégicamente para la Argentina. Nosotros, el Congreso de la Nación, ha históricamente delegado una facultad originaria del Congreso. Los bienes del Estado los disponía el Congreso de la Nación. Fuimos delegando a lo largo de años las facultades para que el Poder Ejecutivo disponga de esos bienes. Lo que no podemos hacer es que esos bienes sean utilizados con un sentido privatista y con los mismos mecanismos que el privado a la hora de rematar esos bienes. Y lo que pretenden acá es que utilicemos el mecanismo de subasta pública como utiliza un privado y no otra vez la ley de contratación pública. Por eso creemos que hay que anular el capítulo del AVE. Por eso creemos que hay que limitar el abuso que puede tener el Poder Ejecutivo en la disponibilidad de los terrenos públicos. Y por eso pretendemos, señor presidente, que vengan las autoridades del AVE, que vengan las autoridades de ANSES, que expliquen qué están haciendo con los recursos de todos los argentinos. Es saludable. Les pregunto, ¿cuántas veces han visto la cara del director ejecutivo del ANSES explicando dónde invierte el ahorro de los trabajadores argentinos? ¿Vino a explicarlo? Solo nos enteramos por los diarios que solamente invierten en aquellos fondos de los cuales algunos que firmaron las propias actas son dueños de esos fondos. Por eso ponemos límites. Por eso decimos que hay cosas que se tienen que discutir de otra manera. Creemos que el camino es la atribución que tiene el Congreso. No creemos
que el Congreso se deba limitar. Hemos derogado DNUs, los DNUs están vigentes, se puede hacer una derogación parcial, total, o la derogación que querramos porque nosotros tenemos capacidades legislativas. Las atribuciones que tiene el Ejecutivo, en términos de DNU, las podrá ejercer, no las podrá ejercer. Nosotros tenemos atribuciones para legislar. Y nuestra convicción dijo que no vamos a permitir que se utilicen los recursos de ANSES como si fuera la mesa de dinero de un banco, que no vamos a permitir que las cuentas sueldos sean embargables, que no vamos a permitir que haya abuso con las tierras del Estado, que no vamos a permitir que la aduana no intervenga en las obras de arte cuando esas sean trasladadas al exterior, que no vamos a permitir que justamente el Poder Ejecutivo nos diga que está 2 años estudiando un decreto de necesidad de urgencia y por necesidad de urgencia quieran atropellar al Congreso de la Nación. Tenemos que discutir, sí, y en esto comparto la opinión de los diputados preopinantes, una agenda que realmente resuelva los problemas de fondo a todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.